Bienvenido. En este video vas a escuchar una larga y tranquila recopilación de datos sobre Bob Esponja Pantalones Cuadrados. No necesitas recordar nada ni prestar atención a nada en particular. Deja que las palabras simplemente floten mientras cierras los ojos con calma. Este es un viaje por el mundo de fondo de bikini, un mundo que se siente familiar, pero que está lleno de detalles que la mayoría de las personas nunca ha notado. Empezamos desde el principio, mucho antes de que Bob Esponja se pusiera sus pantalones cuadrados. Bob Esponja. Pantalones cuadrados no siempre se llamó así. Durante la primera etapa de desarrollo de la serie, el personaje principal tenía otro nombre. Se llamaba SpongeBoy. No como apodo ni nombre provisional, sino como nombre oficial. La serie incluso iba a llamarse SpongeBoy Ahoy. Ese nombre se usó hasta después de grabar el episodio piloto. El primer episodio, Help Wanted, fue grabado por completo usando el nombre SpongeBoy. Todos los actores de voz lo dijeron en voz alta y nadie lo cuestionó. Solo más tarde se descubrió un problema legal. El nombre SpongeBoy ya estaba registrado para un producto comercial, así que Nickelodeon no podía usarlo legalmente. Hillenburg tuvo que cambiarlo todo a último momento. Las voces ya estaban grabadas, la animación ya había comenzado y la fecha de estreno se acercaba rápidamente. Pero aún así, el nombre debía modificarse. La solución llegó de forma inesperada. El nombre Bob venía de una idea anterior. En una historieta educativa que Hillenburg había creado antes, ya existía un personaje llamado Bob the Sponge. Así fue como SpongeBoy se convirtió en SpongeBob. El apellido Pantalones Cuadrados nació como una broma. El actor de voz Tom Kenny estaba mirando un dibujo del personaje y comentó al pasar algo sobre una esponja con pantalones cuadrados. Hillenburg lo escuchó y supo de inmediato que ese era el nombre. SquarePants no solo describe la ropa. En inglés la palabra square también se usa para describir a alguien inocente, medio nerd, que no intenta ser cool, y eso encajaba perfectamente con Bob Esponja. Bob Esponja no está pensado como un niño. Desde el inicio, Hillenburg quiso que fuera un adulto con una personalidad infantil. No un niño que debe madurar, sino un adulto que conserva su inocencia. Bob Esponja fue diseñado como alguien que trabaja, tiene un empleo y vive de manera independiente. Vive solo en una piña bajo el mar, sin padres ni cuidadores, y cada mañana se levanta para ir a trabajar. Eso no fue casualidad. Hillenburg tenía una visión muy clara. Bob Esponja debía ser un adulto que elige conscientemente seguir siendo optimista, amable y juguetón, aunque conozca el mundo y sus decepciones. Según Hillenburg, crecer no tiene por qué significar volverse cínico, duro o amargado. A través de Bob Esponja quería mostrar que la inocencia y el entusiasmo también pueden existir en los adultos, y que quizá incluso son necesarios para ser feliz. Cuando Hillenburg presentó la serie a Nickelodeon, casi de inmediato surgió un conflicto. El canal tenía éxito con series sobre niños en edad escolar, y quería que Bob Esponja también fuera un niño que fuera a la escuela, porque creían que eso funcionaría mejor con el público. Hillenburg no estuvo de acuerdo en absoluto. Para él, que Bob Esponja fuera adulto no era un detalle menor, sino el corazón de toda la idea, y estaba dispuesto incluso a cancelar el proyecto por completo si no podía mantener esa visión. Al final se llegó a un compromiso. Bob Esponja siguió siendo adulto, pero se agregó una escuela de manejo en la serie, no para niños, sino para adultos que querían sacar su licencia de navegación. Así nacieron la señora Puff y las historias de las clases de manejo. Con el tiempo, esta resultó ser una de las mejores decisiones de toda la serie. Nickelodeon obtuvo un ambiente similar a una escuela, mientras que la filosofía de Hillenburg se mantuvo intacta. Bob Esponja es lo suficientemente adulto como para trabajar, pagar impuestos y vivir solo, pero fracasa una y otra vez al intentar sacar su licencia. Esa repetición refuerza el humor. Que un niño repruebe un examen de manejo es normal.
Que una esponja adulta lo intente cientos de veces y siga siendo alegre es trágico y cómico al mismo tiempo. Desde el primer episodio, esta vida adulta queda clara. En el piloto, Bob Esponja se levanta temprano. Se prepara para una entrevista de trabajo y está decidido a conseguir un empleo en El Crustáceo Cascarudo. Don Cangrejo no es un padre ni un maestro, sino un jefe, aunque tenga actitudes casi paternales. Calamardo no es un abusador escolar, sino un compañero de trabajo agotado, atrapado en un empleo que odia. Patricio no es un compañero de clase, sino un amigo adulto sin ambiciones ni responsabilidades. Bob Esponja trabaja 6 días a la semana, desde temprano hasta el final del día. Recibe un sueldo por mínimo que probablemente sea. Se siente perdido cuando está desempleado y entra en pánico cuando lo despiden. En varios episodios queda claro que trabajar no es solo una obligación para él, sino una parte esencial de su identidad. Se ve a sí mismo como cocinero. Cuando no le permiten cocinar, pierde su sentido de valor personal, una emoción típica de los adultos y no de los niños. A pesar de su vida adulta, Bob Esponja se comporta muchas veces de manera infantil. Se entusiasma con facilidad, cree en lo bueno de todos y rara vez anticipa los conflictos. Este comportamiento no es señal de falta de inteligencia, sino de una inocencia consciente. Hillenburg recalcó varias veces que Bob Esponja no es un tonto. Es ingenuo, pero no es poco inteligente. En la filosofía de la serie, la inocencia no siempre gana, pero siempre permanece. Bob Esponja sigue sonriendo incluso cuando fracasa, cuando se burlan de él o cuando se aprovechan de su bondad. Esta actitud hizo que la serie fuera popular entre los adultos. Estudiantes, jóvenes trabajadores e incluso espectadores mayores se reconocían en el agotamiento de Calamardo, la avaricia de Don Cangrejo y la alegría simple de Bob Esponja. La serie no hablaba de la escuela, sino del trabajo, de los vecinos, de sueños que no se cumplen y de seguir adelante de todos modos. Eso le dio a Bob Esponja Pantalones Cuadrados una profundidad poco común en un programa infantil. Otro detalle que solo se confirmó explícitamente más adelante es que Bob Esponja es ambidiestro. En las primeras temporadas, distintos animadores usaban indistintamente su mano izquierda o derecha para escribir, cocinar y hacer otras actividades. No fue una decisión consciente, sino el resultado del método de producción. Bob Esponja es una serie basada en storyboards, lo que significa que distintos artistas desarrollaban episodios de manera independiente. Algunos eran zurdos, otros diestros, y nadie llevaba un registro estricto de qué mano había usado antes Bob Esponja. En un episodio de la primera temporada incluso se sugirió por error que era zurdo, pero fue una equivocación de ejecución. Durante años, los espectadores notaron que cambiaba de mano sin explicación. Recién en la sexta temporada, esto se aclaró oficialmente. En el episodio en el que Bob Esponja se clava una astilla en el pulgar, dice en voz alta que es ambidiestro, que puede usar ambas manos por igual. Con esa sola frase, todas las inconsistencias anteriores se convirtieron de pronto en un rasgo oficial del personaje. Esta característica encaja perfectamente con su trabajo. Como cocinero, debe hacer muchas tareas al mismo tiempo. La capacidad de usar ambas manos con la misma habilidad lo vuelve excepcionalmente eficiente y explica por qué puede improvisar con rapidez en situaciones de pánico. Bob Esponja siempre se adapta, incluso cuando tiene limitaciones físicas, y esa capacidad de adaptación también se refleja en su cuerpo. Como esponja marina puede regenerarse a sí mismo. Pierde extremidades, se desgarra en dos, es aplastado o exprimido, y una y otra vez se recupera. Eso significa que incluso el daño permanente, para él, es solo temporal. En combinación con su ambidestreza, esto lo vuelve casi indestructible, tanto física como mentalmente. Poco a poco se hace evidente que Bob Esponja es mucho más que un simple personaje infantil.
Es una figura filosófica, un símbolo de perseverancia y amabilidad en un mundo que no siempre recompensa eso. Justamente por eso es perfecto para repetirse sin fin. Después de las primeras 3 temporadas y del éxito mundial que Bob Esponja Pantalones Cuadrados había construido, Stephen Hillenburg comenzó a sentir lentamente que la historia ya estaba contada. Para él, la serie se sentía completa. Bob Esponja tenía una identidad clara. Los personajes estaban totalmente formados y el mundo de fondo de bikini se sostenía con firmeza. Hillenburg nunca había planeado crear una producción interminable. En su visión, Bob Esponja no era una franquicia, sino un proyecto creativo cerrado. Por eso, alrededor de 2002, decidió poner la serie de televisión en pausa y concentrarse por completo en una sola historia final, una película. Esa película no debía ser un capítulo extra, sino un punto final. Hillenburg quería detenerse antes de que la serie perdiera su filo. Era consciente de que muchas series de televisión se alargan demasiado y terminan dañando su propio legado. Quería que Bob Esponja fuera recordado como algo atemporal y completo, no como una serie que se fue vaciando poco a poco. La producción de la primera película de Bob Esponja tomó meses. Hillenburg trabajó con un pequeño equipo de guionistas y animadores, en quienes confiaba plenamente. Se encerraron en un antiguo edificio bancario y trabajaron de forma intensa en el guión. La película siguió deliberadamente una estructura clásica del viaje del héroe. Bob Esponja se enfrenta a la duda, al rechazo y a la responsabilidad. Es ridiculizado por ser demasiado infantil para convertirse en gerente. Al final, resulta que justamente ese optimismo infantil es la clave de su éxito. Al cierre de la película, alcanza su sueño y se convierte en gerente de El Crustáceo Cascarudo. Para Hillenburg, esto se sentía como el final perfecto. El círculo estaba completo. Nickelodeon lo veía de una manera muy distinta. Para el canal, Bob Esponja era en ese momento la marca más rentable que habían tenido jamás. Juguetes, ropa, videojuegos y licencias generaban cantidades enormes de dinero. La idea de detenerse era impensable para la cadena. Cuando Hillenburg expresó que quería terminar la serie después de la película, fue escuchado con amabilidad, pero ignorado con firmeza. Hillenburg se encontró ante una decisión difícil. Las decisiones diarias, el tono y la dirección de la serie pasaron a manos de otros. A partir de la cuarta temporada, muchos espectadores comenzaron a notar que algo cambiaba. No fue una ruptura abrupta, sino un desplazamiento gradual. El humor se volvió más ruidoso, las emociones más extremas, y los personajes quedaron cada vez más atrapados en un solo rasgo. Bob Esponja pasó de ser un adulto optimista a parecer más un niño hiperactivo. Patricio cambió de ser torpe pero bien intencionado a volverse activamente cruel. Don Cangrejo se volvió cada vez más obsesivo con el dinero, perdiendo muchos de sus momentos anteriores de calidez y matices. Calamardo fue perdiendo su dimensión trágica y se convirtió cada vez más en un blanco constante de sufrimiento. Este proceso suele llamarse flanderización. Significa que un personaje se exagera cada vez más en una sola característica, hasta que todo su carácter queda reducido a eso. En Bob Esponja, esto ocurrió lentamente, episodio tras episodio. Para los nuevos espectadores jóvenes, no fue un problema. Así conocieron a los personajes. Pero para los fans de más edad se sentía como ver una versión deformada de algo que alguna vez amaron. Hillenburg intentó explicar parcialmente esta diferencia, diciendo más tarde que todos los episodios posteriores a la película, en realidad, ocurrían antes de la película. De ese modo podía justificar por qué Bob Esponja seguía comportándose como si nunca hubiera llegado a ser gerente. Para muchos espectadores, sin embargo, esto se sintió más como una solución de emergencia que como una explicación convincente. El tono, el ritmo y la intención de la serie habían cambiado de forma clara. Aún así, Bob Esponja siguió siendo popular. Los niños continuaron viéndolo.
Las repeticiones siguieron al aire y la marca no dejó de crecer. Para Nickelodeon, eso era suficiente. Para Hillenburg, la sensación siempre fue ambigua. Amaba su creación, pero también veía cómo se desarrollaba de una manera que nunca había imaginado. Más adelante regresó para la segunda película y participó en la tercera, aunque con un papel más limitado. Su fallecimiento en 2018 cerró definitivamente la posibilidad de que alguna vez recuperara el control creativo total. Mientras tanto, el mundo de Fondo de Bikini siguió expandiéndose. Más episodios, más personajes, más situaciones. Algunos detalles se fijaron de manera consciente, otros quedaron sueltos. La continuidad nunca había sido el objetivo principal, y Bob Esponja Pantalones Cuadrados siempre fue más una colección de momentos que una historia estrictamente lineal. Eso le dio libertad a la serie, pero también generó contradicciones. Una de esas contradicciones terminó convirtiéndose en un hecho oficial. Bob Esponja es ambidiestro. Lo que comenzó como un error de animación se transformó en un rasgo del personaje. Así, la serie fue creciendo de manera orgánica. Ese mismo enfoque flexible también se refleja en la inteligencia de los personajes. Tomemos a Gary, el caracol mascota de Bob Esponja. A primera vista parece una mascota simple que solo maulla, pero en un episodio temprano queda claro que hay mucho más detrás. En los sueños, Gary puede hablar, comprender poesía y captar conceptos complejos. Usa términos científicos y muestra una mirada filosófica. Esto plantea la pregunta de si Gary siempre ha sido inteligente y simplemente elige no expresarse, o si los sueños revelan otra capa de conciencia. Bob Esponja. Pantalones Cuadrados deja muchas cosas abiertas. No todo necesita una explicación. Algunas cosas pueden simplemente existir. Eso es lo que vuelve a su mundo tan relajante. No necesitas entenderlo todo para dejarte llevar. Como el mar mismo, Fondo de Bikini a veces es lógico y a veces absurdo, pero siempre se siente familiar. La repetición, la lógica suave y las dinámicas previsibles crean una sensación de seguridad. Sabes que Bob Esponja seguirá amando su trabajo, que seguirá fallando en su examen de navegación, que Calamardo seguirá suspirando y que Patricio dirá algo tonto. No hay una amenaza real. No hay daño permanente y no hay un final definitivo dentro de los propios episodios. A medida que la serie avanzó y acumuló cada vez más episodios, Bob Esponja Pantalones Cuadrados fue desarrollando lentamente una lógica interna propia, que no dependía de una continuidad rígida, sino de la sensación y el ritmo. Los episodios no necesitaban encajar perfectamente entre sí. Lo más importante era que cada uno funcionara por sí mismo como un pequeño momento de la vida bajo el mar. Por eso, los detalles podían cambiar sin explicación. Bob Esponja podía ser excepcionalmente competente en un episodio y fracasar por completo en otro, sin que eso se sintiera contradictorio. El personaje seguía siendo reconocible, incluso cuando su comportamiento variaba. Un buen ejemplo de esto es el talento de Bob Esponja como cocinero. Dentro de las paredes de El crustáceo cascarudo, a menudo se da por sentado. Don Cangrejo lo ve sobre todo como mano de obra barata. Sus habilidades excepcionales solo se hacen realmente visibles cuando actúa fuera de ese contexto. En varios episodios se muestra que Bob Esponja tiene ideas innovadoras, encuentra soluciones creativas e incluso puede iniciar tendencias. Sin embargo, esas ideas suelen ser primero ridiculizadas o ignoradas, hasta que empiezan a generar dinero. Solo entonces llega el reconocimiento, y aún ese reconocimiento suele ser temporal y calculado. Este patrón dice mucho sobre la relación entre Bob Esponja y su jefe, Don Cangrejo. Bob Esponja crea desde el placer y el entusiasmo. Quiere hacer feliz a la gente. Que pueda ganar dinero con eso es algo secundario para él. Esa tensión aparece una y otra vez, y funciona como una crítica sutil a la forma en que el mundo adulto trata el trabajo y la pasión.
A pesar de todo, Bob Esponja se mantiene leal. Incluso cuando estaría mejor sin el crustáceo cascarudo, siempre regresa. La cocina es su lugar seguro. La parrilla es su instrumento. La espátula es una extensión de su mano. Cuando por un momento cree que quiere ser otra cosa, como artista o celebridad, al final queda claro que su verdadero talento siempre lo lleva de vuelta a preparar Kangry Burgers. No porque no pueda hacer otra cosa, sino porque ahí es donde más se siente él mismo. Esa claridad contrasta mucho con Patricio. Patricio no tiene una identidad fija. Cambia de episodio en episodio, a veces ingenuo y amable, otras veces cruel o indiferente. Aún así, Bob Esponja siempre lo ve como su mejor amigo. Esa lealtad es constante. Bob Esponja no mira a Patricio en sus peores momentos, sino en lo que podría llegar a ser. Eso vuelve la amistad desigual, pero también sincera. Bob Esponja no espera perfección, solo espera presencia. Calamardo también encaja en este patrón. A menudo es víctima de situaciones que no merece. Anhela calma, reconocimiento y valoración artística, pero recibe ruido, caos e indiferencia. Aún así, nunca se desconecta por completo de Bob. Esponja. A veces, en momentos raros y breves, permite que Bob Esponja se le acerque. Esos instantes son pequeños y suelen quedar rápidamente cubiertos por el sarcasmo, pero existen. Sugieren que Calamardo no es tanto alguien lleno de odio, sino alguien cansado. Cansado de sueños que nunca se cumplieron. La serie no usa a estos personajes para dar lecciones directas, sino para mostrar emociones que resultan familiares para los adultos. Cansancio, frustración, entusiasmo, esperanza y decepción. Todo está exagerado, pero no es falso. Eso hace que Bob Esponja sea ideal para ver o escuchar una y otra vez. Siempre hay algo conocido a lo que volver. Incluso el mundo en el que viven contribuye a esa sensación. Fondo de Bikini no es una ciudad realista, sino una colección de lugares que representan aspectos de la vida. El crustáceo cascarudo simboliza el trabajo. La piña es el hogar. La escuela de manejo es fracasar y seguir intentando. Goo Lagoon es descanso. Cada escenario tiene cada significado claro. Por eso el mundo se siente lógico, incluso cuando los acontecimientos no lo son. Curiosamente, Fondo de Bikini está ubicado de forma consciente en un lugar con una fuerte carga histórica. El nombre hace referencia al atolón Bikini, un sitio real del Océano Pacífico donde se realizaron pruebas nucleares. Aunque la serie nunca lo menciona de manera explícita, los creadores confirmaron más tarde que no fue una coincidencia. Algunos fans ven en esto una explicación para los animales marinos antropomorfos, como si la radiación hubiera alterado la vida. Otros lo interpretan como un contraste irónico, un mundo alegre construido sobre una historia oscura. Sea como sea, añade una capa extra. No es necesaria para disfrutar la serie, pero resulta interesante saberlo. Estas capas adicionales están por todas partes, en los diálogos, en los fondos y en comentarios al pasar. Nunca exigen atención. Están ahí para quien quiera notarlas e invisibles para quien solo quiera dejarse llevar. Con el paso de los años y el crecimiento constante del número de episodios, Bob Esponja Pantalones Cuadrados se transforma poco a poco en una especie de sonido de fondo para varias generaciones. La gente crece con la serie, se duerme con ella, la deja puesta mientras hace otra cosa. Se vuelve una constante, no porque cada episodio sea perfecto, sino porque el mundo resulta familiar. Cuanto más tiempo escuchas historias de Fondo de Bikini, más notas que incluso los personajes más pequeños ocupan un lugar fijo en el ritmo de la serie. Gary suele ser quien intenta advertir a Bob Esponja, detenerlo o corregirlo de forma sutil. Es la voz silenciosa de la razón en una casa llena de caos. Ese patrón se repite. Los personajes que menos hablan suelen ser los más conscientes. Observan, reaccionan lo justo y dejan que los demás se metan solos en problemas. Esto refuerza la sensación de calma de la serie.
No todo tiene que decirse. El silencio también tiene significado. A veces una sola mirada es suficiente. Eso la hace agradable de escuchar sin necesidad de seguirla activamente. La forma en que terminan los episodios también contribuye a eso. Rara vez hay una conclusión definitiva. Los problemas se resuelven, pero no para siempre. Los conflictos desaparecen sin dejar huella. Nadie aprende una lección permanente. Eso no significa que la serie sea superficial, sino que se niega a volverse pesada. Todo se reinicia con suavidad. Eso la vuelve segura. Sabes que, pase lo que pase, nada va a salir mal de forma definitiva. Incluso cuando los episodios se vuelven más oscuros o incómodos, siempre hay una ligereza de fondo. Eso no es casualidad. Stephen Hillenburg quería crear un mundo donde fracasar no se castigara con la exclusión. Bob Esponja fracasa constantemente. Reprueba su examen de manejo, es ridiculizado, despedido y aprovechado, pero sigue siendo bienvenido. Sigue intentándolo. Esa repetición resulta calmante. Le dice al espectador y al oyente que fallar no tiene que ser el final. La música juega un papel importante en esto. Gran parte de la música de fondo proviene de piezas antiguas de exótica y música hawaiana. Son lentas, repetitivas y suaves, y transmiten la sensación de un día de verano interminable bajo el agua. Incluso cuando las situaciones son caóticas, la música se mantiene relajada. Ese contraste no interrumpe, sino que te lleva todavía más hacia la calma. Bob Esponja puede ser ruidoso y entusiasta, pero su entusiasmo nunca es agresivo. Es redondo, melódico, casi musical. Patricio habla despacio, con pausas largas. Calamardo tiene una voz monótona que suspira y se queja, pero rara vez grita. Juntos forman un paisaje sonoro reconocible, incluso cuando no sigues las palabras de manera consciente. Cuando pasas más tiempo en fondo de bikini, notas que la serie usa mucho la repetición. No por falta de ideas, sino como una elección deliberada. Las situaciones regresan con ligeras variaciones. Bob Esponja se entusiasma con algo nuevo. Solo ve el lado positivo, se excede y al final vuelve al punto de partida. Esa estructura circular crea previsibilidad. El cerebro reconoce los patrones y no necesita mantenerse alerta. Esa es una de las razones por las que este mundo resulta tan calmante. Uno de esos patrones recurrentes es la necesidad de reconocimiento de Bob Esponja. Quiere ser visto, no famoso, sino comprendido. Quiere que los demás sientan lo que él siente cuando prepara una cangreburger o se alegra por algo pequeño. A menudo esa necesidad no es tomada en serio. Don Cangrejo solo ve productividad. Calamardo solo escucha ruido. Aún así, Bob Esponja sigue intentándolo. No porque espere éxito, sino porque el simple hecho de intentarlo ya le da satisfacción. Esa actitud lo vuelve resistente. Cuando algo falla, se decepciona por un momento, pero nunca se rompe. Se recupera rápido, a veces de forma literal, a veces emocional. Esa recuperación rápida evita que los episodios se vuelvan pesados. La tristeza puede existir, pero nunca se queda demasiado tiempo. El entorno también refuerza esa sensación. El agua amortigua. El sonido se mueve de otra manera bajo el agua, incluso en un mundo animado. Los creadores juegan con eso de forma sutil. Las explosiones suenan apagadas. Los gritos se suavizan. El silencio se siente blando. Es como si siempre hubiera un filtro ligero sobre todo. No hay un gran objetivo ni una misión que lo abarque todo. A veces se trata simplemente de esperar, de no hacer nada, de dejar pasar el tiempo. Bob Esponja y Patricio miran medusas. Calamardo pinta en silencio. El mar se mueve lentamente de fondo. Estos momentos no están pensados para avanzar la historia, sino para crear atmósfera. Invitan a bajar el ritmo. Esa lentitud también se refleja en el tiempo de los chistes. Los silencios no siempre se llenan. Hay pausas en las que no pasa nada. Para un espectador activo pueden resultar incómodas, pero para
Quien escucha son profundamente relajantes. Dan espacio para dejarse llevar. La serie parece ser consciente de eso de forma casi inconsciente, incluso si nunca fue su objetivo explícito. A medida que avanzan las temporadas, el estilo de animación cambia. Las líneas se vuelven más limpias, los colores más brillantes, los movimientos más rápidos. Y aún así, la base permanece intacta. El mundo sigue siendo cerrado. No hay un progreso real, no hay envejecimiento y no hay un punto final. Bob Esponja sigue siendo quien es. Eso hace que el tiempo se vuelva flexible. No necesitas saber qué te perdiste. No tienes que ponerte al día. Puedes simplemente estar. Incluso cuando la serie se parodia a sí misma o se vuelve exagerada, hay siempre un núcleo suave que permanece. Ese núcleo es la sinceridad. Bob Esponja siente de verdad lo que siente. Rara vez miente sobre sus emociones. No interpreta un papel. Eso lo vuelve confiable. Sabes que su entusiasmo es real y que su tristeza también lo es, aunque nunca dure demasiado. Esa honestidad es poco común y se siente segura. Mientras escuchas y dejas pasar los datos, las observaciones y los pequeños detalles, Bob Esponja Pantalones Cuadrados deja de ser una serie de televisión y se convierte poco a poco en una presencia constante de fondo. Con el tiempo, también notas que el lenguaje de la serie tiene un ritmo fijo. Las frases se repiten, las palabras regresan y las entonaciones se mantienen. Bob Esponja suele decir las mismas cosas de la misma manera. Eso no es pereza en el guión, sino reconocimiento. El cerebro aprende esos patrones y ya no necesita procesarlos activamente. En cuanto una frase comienza, de manera inconsciente ya sabes cómo va a terminar. Eso resulta tranquilizador. Es parecido a escuchar una canción conocida cuya melodía ya reconoces, incluso si no la cantas. Patricio también contribuye a ese ritmo. Su forma lenta de hablar, las pausas largas entre palabras y sus conclusiones a menudo ilógicas hacen que las conversaciones se desaceleren. Cuando Patricio explica algo, nunca lo hace de forma eficiente. Se desvía, se repite o llega a una conclusión que no tiene sentido. Y aún así, casi nunca lo interrumpen. Los demás personajes parecen aceptar su ritmo. Eso hace que toda la escena se vuelva más lenta. El tiempo se estira. Calamardo es el contraste, pero justamente por eso el equilibrio se mantiene. Su voz monótona y suspirante y sus respuestas cortas aportan calma a través de la previsibilidad. Sabes que va a quejarse, sabes que algo le va a molestar. Eso no cambia. Su frustración es constante. Puede sonar negativo, pero la negatividad constante cansa menos que los cambios emocionales impredecibles. Calamardo sigue siendo Calamardo. Rara vez explota de verdad. Casi siempre suspira y continúa. La serie también utiliza muchos sonidos fijos. La campana del crustáceo cascarudo, el chisporroteo de la parrilla, el suave vaivén del agua, el chirrido de las puertas. Estos sonidos se repiten tantas veces que casi se vuelven ruido de fondo. Marcan lugares y situaciones. Sin darte cuenta, sabes dónde estás apenas escuchas un sonido específico. Esa sensación espacial ayuda a relajarte. No necesitas imaginar. Reconoces. Incluso la tensión suele neutralizarse mediante la repetición. Cuando Bob Esponja entra en pánico, lo hace de una forma conocida. La voz se le quiebra, habla más rápido y exagera. Pero ese pánico nunca dura mucho. Sabes que se va a recomponer. Eso evita la tensión real. El cuerpo no reacciona con alerta, sino con reconocimiento. El pánico se vuelve un tipo de sonido, no una amenaza. Muchos episodios también incluyen momentos de quietud total. Bob Esponja y Patricio están sentados en algún lugar sin hacer nada. Miran, esperan, simplemente están juntos. Estas escenas son notablemente vacías. No hay diálogo ni música. A veces solo hay sonido ambiental. Eso da espacio para respirar. Ese espacio se vuelve aún mayor cuando solo escuchas. Sin imagen, los estímulos visuales desaparecen.
Lo que queda es ritmo, voz y repetición. Justamente esos son los elementos que ayudan a que los pensamientos se desaceleren. No tienes que seguir nada, no tienes que recordar nada. Puedes dejarte hundir. Poco a poco, también se desvanece la diferencia entre los episodios. Las historias no terminan del todo. Se disuelven, como olas que rompen y desaparecen sin dejar rastro. Eso hace difícil sentir un final claro. Incluso cuando la música se vuelve un poco más presente, sigue siendo simple. No hay melodías complejas ni cambios bruscos. Todo se mueve dentro de un rango limitado. Eso no es casualidad. Es música pensada para sostener una atmósfera, no para llamar la atención. Acompaña, pero no exige nada. Cuando escuchas todo esto en conjunto, se vuelve claro que Bob Esponja Pantalones Cuadrados encaja de manera casi accidental con la necesidad de calma. No porque sea lento, sino porque es confiable. Sabes qué esperar. Sabes que todo va a estar bien. Sabes que nadie cambia de forma permanente. Eso da seguridad. En esa seguridad puedes soltar. Los pensamientos pueden ir y venir sin quedar atrapados por la tensión o la trama. El mundo de fondo de bikini sigue girando, independientemente de ti. Eso hace posible no tener que participar por un momento. Si sigues escuchando, notas que incluso los elementos más absurdos se vuelven tranquilos con la repetición. Cosas que en otro contexto serían extrañas o inquietantes, aquí pierden su filo. Una esponja que habla, una estrella sin cerebro, un cangrejo obsesionado con el dinero. Al principio llaman la atención, pero con el tiempo se vuelven normales. El cerebro los acepta como partes fijas de un entorno familiar. Cuando algo se vuelve familiar, desaparece la necesidad de analizarlo. Eso también ocurre con el humor. Muchos chistes no buscan provocar una carcajada, sino una sonrisa leve. Son previsibles y a veces incluso ingenuos, pero esa ingenuidad los vuelve suaves. No hay sorpresas que te sobresalten. Incluso cuando pasa algo inesperado, enseguida se neutraliza con una reacción conocida. Bob Esponja se ríe. Patricio no lo entiende. Calamardo suspira. El equilibrio se restablece solo. Otro elemento tranquilizador es que nadie avanza ni retrocede de verdad. Se expresan ambiciones, pero rara vez se cumplen. Se fijan metas, pero no se alcanzan de forma permanente. Bob Esponja quiere sacar su licencia y sigue intentándolo. Calamardo quiere reconocimiento y sigue esperando. Don Cangrejo quiere ser más rico y sigue insatisfecho. Esta quietud no es un fracaso, sino una elección. Mantiene el mundo estable. No hay presión por cambiar. Esa estabilidad se siente como un círculo seguro. Puedes girar dentro de él sin llegar a ningún lado. Y eso es precisamente lo que ayuda a relajarse. El mundo moderno está lleno de avances, plazos y expectativas. Fondo de bikini no lo está. Todo puede quedarse como está. Incluso los errores pueden volver. La moraleja de los episodios rara vez es pesada. A veces no hay ninguna moraleja. A veces se aprende algo y se olvida en el siguiente episodio. Eso puede sonar inútil, pero en realidad es liberador. No todo tiene que recordarse. No toda experiencia tiene que dejar una enseñanza. Algunas cosas pueden simplemente suceder y desaparecer. La forma en que se trata el tiempo contribuye mucho a esto. Los días se parecen entre sí. Las estaciones casi no existen. No hay una noche real ni una vejez real. Los personajes duermen cuando la historia lo necesita, no cuando sería lógico. El tiempo es flexible y suave. Eso hace más fácil soltar también el propio tiempo. Cuando escuchas sin mirar, la separación entre escenas se difumina. Todo fluye. Las voces vienen y van. Los sonidos aparecen y desaparecen. No hay una estructura rígida que exija atención. Es como flotar bajo el agua y escuchar sonidos desde arriba, amortiguados y redondeados. Incluso el silencio aquí no se siente vacío. El silencio está lleno de presencia, pero sin tensión. Es un silencio que puede quedarse. Eso es raro. Muchas historias le temen al silencio y lo llenan de inmediato.
Bob Esponja lo deja existir. Eso hace que el mundo respire. Poco a poco, escuchar se vuelve más importante que el contenido. Las palabras ya no necesitan seguirse. Se convierten en sonido, ritmo y fondo. No necesitas saber de qué se trata. No necesitas entender nada. Puedes dejarte hundir mientras el mundo sigue hablando. Quizá esa sea la mayor fortaleza de esta serie en este contexto. Continúa sin pedirte nada. Acepta tu presencia, pero no te necesita. Y justamente por eso puedes soltar. Cuando te hundes aún más en este mundo, se vuelve evidente lo poco que existe el conflicto real. Hay desacuerdos, malentendidos y pequeñas molestias, pero rara vez una enemistad verdadera. Incluso los personajes que parecen no llevarse bien siguen formando parte de la vida del otro. Nadie desaparece para siempre. Nadie es expulsado. Todo sigue moviéndose dentro del mismo círculo. Eso crea una sensación de continuidad que casi arrulla. Observa, por ejemplo, cómo se muestra el enojo. El enojo en Bob Esponja Pantalones Cuadrados es ruidoso, exagerado y breve. Arde con intensidad, pero se apaga rápido. No se acumula rencor a lo largo de los episodios. Nadie se aferra realmente a nada. Cuando la situación termina, el enojo también desaparece. Eso vuelve a las emociones ligeras. Vienen y se van sin dejar huellas. Para quien escucha, eso significa que no queda una tensión emocional flotando en el aire. También la vergüenza y el fracaso tienen aquí otro significado. Bob Esponja. Pantalones cuadrados. No es una historia que avance hacia algún lugar. Es una constante. Un mundo que se repite sin desgastarse. Puedes dejar que exista mientras tú mismo te vuelves más silencioso. No tiene que pasar nada más. Todo lo que hace falta ya está ahí. El mundo permanece igual. Las voces se mantienen suaves. Nada pide una respuesta. Y eso es suficiente. Al final, lo que queda sobre todo es la sensación de un mundo que no necesita dirección y tampoco exige un cierre. Un lugar que puede seguir existiendo sin que nadie tenga que seguirlo o sostenerlo. Donde las voces suenan al mismo ritmo. Donde los lugares no cambian y los acontecimientos no cargan peso hacia el siguiente momento. Justamente por eso, todo puede continuar con calma, sin expectativas y sin tensión. Mientras Fondo de Bikini permanece igual, con sus sonidos fijos, sus voces conocidas y sus patrones simples. Ojalá ya te hayas dejado llevar. Y si aún no es así, simplemente disfruta de la calma e imagina un día bonito y tranquilo en Fondo de Bikini.